Ok, recuerden, seguimos en este tema, en este bloque, acerca del género lírico. Hemos hablado de cómo ha evolucionado distintas épocas literarias, y ya hemos visto algunos textos líricos, o sea, poemas, los hemos analizado, pero ya el día de hoy vamos a entrar a un tema que complementa esto mismo, que tiene que ver con el género lírico, seguimos en este género, que es el fondo y la forma del poema. Que ya lo hemos lleno, pero ya a partir de hoy vamos a ver estos temas. Entonces, primero que nada tenemos que entender el poema, hacer un texto, tiene dos partes que son las principales que lo componen, que es el fondo y la forma. Como fondo, vamos a entender todo lo que tiene que ver con aspectos de significado. Si recuerdan ahí un poco las clases de taller de lectura, entendemos que el lenguaje tiene un nivel léxico y un nivel semántico, que tiene que ver con palabras más que nada y lo que nos trata dar a entender, ya sea las palabras o un texto. Dentro del fondo de un poema encontramos la adecuación del texto a su entorno, o sea, a su contexto, así como las intenciones comunicativas. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo de un poema lo que analizamos, más allá de su estructura, lo que analizamos es la intención con la que se hizo este poema. Am, ¿Cuál era el propósito por el que el autor escribió este poema? Si era como una forma de expresar un sentimiento, como una forma de expresar una idea, como un grito de desesperación, o cuál es el contexto de la escritura de la obra literaria, que en este caso es el... Dentro del fondo también encontramos o analizamos el tema o la idea central del texto. Hemos hecho ejercicios donde leemos un poema e intentamos descifrar o entender cuál es la idea principal o el tema del poema, en este caso del texto. También vemos, dentro del fondo, la cohesión y la coherencia del texto. O sea que en el poema tiene que haber una relación entre cada estrofa y entre el significado que tiene todo el poema. Ya que si se está hablando de un tema, se va desarrollando este tema durante cada verso y durante cada estrofa. Tiene que ver con la unidad de significado y unidad de sentido. Cuando hablamos de cohesión y coherencia, el ejemplo de alguna persona que se pone a hablar de un tema y después empieza a divagar y habla de distintos temas y al final no llega a nada. Eso es un problema de coherencia y a su vez de cohesión. Entonces, cuando hablamos de cohesión y coherencia en un poema, se refiere a la unidad del contenido y del significado que hay en el poema. Por último, dentro del fondo, también analizamos el significado o los significados connotativos y los denotativos, es decir, lo que se quiere dar a entender más allá de lo que está en el texto. Aquí tenemos un ejemplo de que es un lenguaje connotativo, un ejemplo sencillo, dice, esa película me partió el corazón. Cuando decimos esa película me partió el corazón, no se refiere a que literalmente haya ocurrido eso, sino el significado connotativo quiere decir lo que da a entender. Lo que nos da a entender es que fue tal vez tan tierna que causó emociones en mí. Me partió el corazón. Entonces, en el fondo de un poema analizamos lo que se trata de dar a entender el texto como tal, más allá de las palabras que componen el poema. Eso es en cuanto al fondo. A la forma, va a otro nivel que es el nivel morfosintáctico o fonológico, que también lo hemos mencionado en algún momento, que tiene que ver ahora sí con la estructura de lo que es el poema. Es un poco más rígido en cuanto a este análisis. No tiene que ver con las ideas, sentimientos, el contexto, sino al contrario, tiene que ver con la estructura del mismo poema, del poema en sí mismo. Ok. Analizamos la estructura de las ideas, pero más que de las ideas, la estructura en la que se expone la idea. Que en este caso sabemos que la es el verso y a su vez los versos componen estrofas y se analiza cómo se va desarrollando a través de cada verso y a través de cada estrofa la idea principal. También en el nivel de la forma de un poema se analiza la sintaxis, en este caso es el orden gramatical de las palabras, si van adjetivos, sustantivos y cómo empieza un verso
y se hace un análisis de cómo van relacionándose palabra con palabra, en este caso oración o verso con verso, y al final un análisis de la estructura. También se analiza la entonación de cada palabra y ahí vamos a hacer un poco de análisis de si es aguda, grave, esdrújula y se empieza a analizar a un sentido muy estricto y muy riguroso en cuanto a la entonación de cada palabra, si hay rima, si no hay rima, y todo esto se hace en un análisis de la forma de un poema. Por último, también se analiza si hay marcas gráficas que nos sirvan para organizar o presentar la información de alguna forma específica. Si en nuestro poema se usan letras cursivas, letras negritas, si se usan doble espacio, todo este tipo de elementos no son aleatorios, no es de que al autor o al poeta se le pasó, sino tiene una intención de ser. Entonces también tenemos que tener cuidado en cuanto a qué tipo de la escritura usa, cómo ordena las oraciones, las frases, y eso forma parte de lo que es el análisis de forma. Okay. Tal vez esto suene un poco complejo, complicado, sin embargo, solamente un poema se desarrolla a la par, tanto lo que quiere dar a entender el autor, el poeta, como la forma en la que lo hace. Cuando hablamos de la forma en que lo hace, quiere decir su estructura y es el nivel morfológico. Y cuando hablamos de lo que quiso dar a entender, es el fondo, o sea, el nivel semántico o de significado. Muy bien, pues hasta aquí esta exposición.